Yo debo vivir en otro mundo. En un mundo paralelo. Sí. Sí. Y sobre todo paralelos. Para leerlo. Usted, En uno de los planetas del Principito, creo yo, que lo brincaba de un nuevo a otro. Sí, esto es, uno nunca sabe en qué mundo vive, ¿verdad? Hay algo interesante que dice... ¿cómo era lo del puño de pelo? Que me hizo mucha gracia. No. Es un griego, ¿no? No, es Pues, que, ¿cuál? no. Es que Qué raro. estábamos hablando de un tema que de esos que bordean el misticismo, porque se trata de las experiencias que algunas personas pueden haber tenido con el más allá, pero no por la vía de los fantasmas, sino por un padecimiento personales, ¿sí? Sufren un infarto o otra cosa así, un patatús, como diríamos en Alajuela. Y entonces, después de un periodo de inconsciencia, vuelven y cuentan experiencias. Entonces, claro, yo le decía a Álvaro que esas experiencias obviamente están moduladas por lo que habían vivido, porque si yo vuelvo y digo que llegué a un lugar que parecía el paraíso y se parecía a Nápoles, es porque he visto películas sobre Nápoles, ¿verdad? Sí. O porque había estado en Nápoles. Es que yo creo que todos esos relatos son sueños. Bueno, podría ser. ¿Qué son sueños? Bueno, esos relatos. Claro, es que ¿Vos sabés que para mí es la gran incógnita, lo más interesante del mundo son los sueños? Sí. ¿Por qué? Porque no siempre corresponden a experiencias vividas. Usted y yo lo hemos hablado. Tenemos unas experiencias de un lugar que vamos reiteradamente y que no lo hemos vivido. Y sin embargo, ahí está. Sí. No, es interesante. Justamente el hecho es de que puede ser un producto de la imaginación dormida. Los animales, los perros, la imaginación. Algo queda, es decir, el ser humano se duerme pero queda viviendo. Sí, claro. No, sí. El ser humano queda viviendo. Claro, y entonces indudablemente su cerebro queda viviendo. Queda funcionando. Inventando carajadas. Me imagino. Recientemente yo... inventando cosas serias, porque tiene que ser carajadas. No, bueno. Sí, claro. Claro. ¿Qué más serio que estar en un accidente aéreo? Sí, yo soñaba eso. Eso que hablábamos hace unos meses de eso. No he vuelto a ir a visitar ese lugar. ¿Y eso por qué? Porque te lo conté. Es que yo sí tengo reiterativo ese lugar. Es decir, que, y yo digo, pero ¿cómo si yo no lo conozco? Es más, me voy en el carro y sé la ruta y sé dónde está, pero no existe. Sí. No, es lo más idiota. En un pasaje que hay, un pasaje que hay frente a la iglesia del Carmen de Alajuela, que es un pasaje público, pero que no es en alto, se usaba para hacer turnos parroquiales, y ahí se iba a jugar y íbamos a jugar. Pues resulta que después de cierto tiempo, muchos años de no vivir ahí en el barrio del Carmen, yo descubrí que en el costado sur de ese pasaje hay una casa que tiene puerta. Uno puede entrar, pero es subterránea. Y muchas ¿Pero veces... es cierto o es un No, sueño? yo me sueño ahí y conozco muy bien esa casa. Sueño. Y sé que no existe, no puede existir. Bueno, Sí. Pero Yo te digo, está ahí. El sueño... Absurdo. No, digo, Juega. el sueño insistente. Exacto. Que se repite. Y lo más curioso es que las circunstancias en las que yo llego ahí siempre son un poco, digamos, amenazantes de algún modo, y yo me refugio ahí, pero la casa existe y yo conozco todas sus habitaciones, pero está subterránea. Pero es subterránea de veras. No. Bueno. No. Pues En mi sueño es que se sueña. En el sueño. Sí, okay. pero la No, pues ubicación... como dice que conoce la casa. Claro. Porque la visita todas las noches. Es más, te puedo dar la dirección para que me mandes una carta. No es por la que la visita, es que además la conoce físicamente. Sí, yo entro. La conoces de día. Sí. No, yo me duermo. Sí. Bueno, dormido. Pues sí, es que No, es un sueño. Bueno. Es que no ha habido manera de que vos entendás. Sí de entendí. que es una cosa de sueño.
de empeño. ¿Qué? ¿Eso no es una cosa de Sí, sueño? no, Claro, lo que ahora estoy sí, diciendo es que como él rompió el esquema del sueño y dijo, sí, es una casa que yo conozco, ya entonces... Porque la visito todas las noches. No todas las noches, Pero noche pero por con medio. una frecuencia. noche por medio. Está bueno. Dígame, don Alberto, que me van a cobrar una cuenta muy elevada. Es que como no un debo, lugar y el que yo- susto hace que yo sueñe con esa casa. Que yo no visito mucho, pero visito con frecuencia, que es un lugar donde hay piscina y cantina, una especie de club, y que yo digo cuando estoy ahí que es el country club, y no es porque es por otro lado. Sí, es completamente por el lado de la abuela. No, ese sí no es el lo concho- conozco. Bueno, bueno. Voy a ver si me cuelo en tu sueño para ir a ese, porque es un club de muy bonito. ¿Cómo fue el sobrino, el niño pariente de Borges, que en una visita que Borges le hizo a su casa allá en un lugar en Argentina, una mañana cuando estaban desayunando juntos, le dice el niño: tío Jorge, ¿qué estabas haciendo en esa casa tan linda en mi sueño? Claro, sí, Eso es precioso. por supuesto. Me imagino que contado por Borges, yo no lo he leído, Claro, pero no, él contado lo- por él lo Borges, eso cuenta, es... pero no, los perros sueñan, eso está experimentado. ¿Vos crees? Sí, No, no, porque no. medio ladran y hacen ruido. No, hay un video que tuve la oportunidad de ver, donde hay un perro acostado como una especie de gran colchón, ahí duerme. Y de pronto, ese perro grande empieza a hacer todos los movimientos de una carrera, como de galgo, Sí. prolongadísimo. Y eso solo se puede explicar que está soñando, que está en el prado persiguiendo una mariposa o una paloma o a un pobre diablo al cartero, ¿verdad? Pero es evidente. Entonces, quiere decir que son construcciones del cerebro que bueno, eso lo han estudiado mucho. Con el sueño yo no tengo problema para avenirme. Para dormir, por ejemplo, no tiene ningún problema. No, yo me duermo y si el sueño viene, viene, y si no, también, ¿verdad? No, pero hay sueños desgraciados, ¿no? Sí, Se llaman pesadillas. Sí, yo sé, esas pesadillas son Que horrorosas. el nombre ¿no? que tienen en inglés, ¿verdad? Nightmare. Nightmare, Llego a la noche. Nightmare. Yo hubo recientemente, hace unos días, pues no hace unos días, hace un tiempito que tuve una también reiterativa, ¿verdad? Que la continué y me desperté Reincidente. y entonces no me quise dormir, me fui a sentar a leer porque no quería dormirme, porque caía otra vez en esa vaina y ya estaba, pero pues, de veras angustiado con la bendita maldita pesadilla que vendrá. Pero te tenés que cuidarte de no comer tarde, ¿verdad? El problema. Yo no según sé, me no. entiende- no. Yo no sé, no, así que estás fregado. Sí, siempre han querido asociar esto con la digestión. Sí, ¿Qué me parece? no. Yo no sé, ¿verdad? No. Bien puede ser. Por dicha yo no conozco el tema, entonces así me divierto especulando. Es como lo que me ocurre, hay un sueño que yo tengo y que se basa en una experiencia cierta. Pero lo curioso es esto, se trata de un lugar muy simple, no es un lugar complejo, de un gran museo ni nada por el estilo, en el que yo estuve, pero que no sé si es en Bogotá o en Bucarest. Y cuando ya ya me despierto, recuerdo que yo estuve en Bucarest y en Bogotá, en un lugar, en dos lugares diferentes, claro, Sí, claro. pero que se parecen mucho. Entonces se me hacen uno solo. Ve qué cosa más rara lo que me ha pasado a mí en las últimas semanas. Sí. Desde que fuimos al restaurante, Sí, el limón. no, Guapi. al restaurante sí, de Limón. Sí, Limonense. el What Happened. Sí, en Guapiles. Me he soñado 2 veces que voy a ese restaurante, pero en otro lugar, es otro distinto. Pero es el lugar, el restaurante de que Álvaro me habló, de que era comida limonense, pero es completamente otro lugar. Y ya he ido 2 veces Lo y no me han dado de comer. El Clunion. Lo cual prueba que te gustó, porque porque no es pesadilla. No, pero no le han dado de comer, dicen, el que se sueña. En el lugar donde voy yo ahora, en el sueño. No le dan. ¿Y no te han dado fruta? No, entro ahí y sé
que es el lugar donde estuve con ustedes. Sí, sí. Sé, lo sé. Sí, pero nada más. Nada más de ahí no paso. Fíjate vos. Qué tragedia, Es que no hay un nada, restaurante que no hay le nada, sirvan a uno nada. no hay nada más inagotable que el mundo del sueño, Sí, sí, sí. que el mundo de uno dormido, porque uno no lo controla. Bueno, pero Ojalá lo pudiera Bueno, controlar. por Dios, no. claro, uno no puede anunciar, ponerlo en su propia cartelera. Esta noche Sí. soñamos. Sí. Esta noche me sueño con puntos suspensivos. Sí. No, no Una es que muchacha muy inteligente. Sí. esto, esta conversación sobre el sueño comienza sobre el intento fallido de hablar de la pelota de pelos. Qué bárbaro. No, es que es muy gracioso porque hay, hay un historiador inglés A que mí me me lo hizo he mucha mencionado, gracia. aquí que se llama Felipe Fernández Armesto, Sí, que es inglés y es profesor en Oxford. Él escribió un libro que se llama Historia de la Verdad. Y bueno, el asunto es que el libro, con ese título uno diría, seguro es un poquito disparatado, pero no, es muy interesante, porque enfoca el problema de cómo ha sido y es entendida la verdad por las distintas culturas, las distintas épocas. Y comienza advirtiendo que no es que una forma de ver la verdad pues, sea propia de una época muy primitiva y que no sigue existiendo, sino que se superponen. Y está una de las etapas, que es la etapa de la pelota de pelos. Que puede tener dientes o no, dice. Es muy entretenido el planteamiento, pero Una pelota de pelos con dientes. se basa en que hay una cultura que se Mira que yo los he seguido a ustedes, demonio, por rutas insólitas. Pero esto que me estás hablando, jamás. No, lo que pasa es que, claro, No, si a mí me dejó igual. ¿Cómo? no hay oportunidad de tratar todo porque es muy complejo, digo, no muy complejo, muy amplio, pero hay una etapa del conocimiento. Es un por así- complejo muy complejo. Exacto. Pero yo te digo, ¿sabes? No, seguí. No, No, ya me regañaron, me van a regañar otra vez. No, lo que interrumpo. habla de esa cultura en la cual se considera que el alma es material, Uy, te has portado muy bien. el alma es material y que consiste justamente en una pelota de pelos. Entonces, claro, Pero para ese señor de Inglaterra, no, en esa cultura, es una cultura específica que todavía, que primitiva, es decir, él habla de cómo observar las llamadas culturas primitivas, que no cree que haya actuales, permite saber cómo fueron las culturas primitivas, ¿verdad? Es decir, pero es interesante eso, sí, pero francamente, que el alma no sea... creo que yo vaya a No. leer a ese señor. Yo te confieso que cuando hablaste de la pelota de pelos con dientes, más bien pensé en el gobierno. Ah, bueno, no. ¿De veras? Lo que pensé fue en el gobierno. Una pelota de pelos con dientes. Sí, sí. Y es que un día de estos, una serie de entrevistas sobre el proyecto del ministro de Hacienda, muy interesante, ¿verdad? Que presenta un proyecto a debatir a Sí, nivel y nacional. varios ciudadanos opinaron sobre él, sí. Exactamente. Y ahí estaba Otón y estaba creo que es el gerente del BAC San José, no recuerdo, pero en todo caso hablaron de unas cosas que sí, claro que, no a pues también pero el anterior más bien el anterior y que se desbocaron en nombramientos salvajes, ¿verdad? Pero por toneladas, sin ningún respaldo económico, y crearon una serie en la asamblea de partidas, de aquellas famosas partidas específicas que vos escribiste un cuento muy bonito, y que no tienen ningún respaldo, y entonces se ha desbalanceado totalmente la economía del país. Y es Pero interesante. francamente, si las partidas específicas, con no girarlas, Sí, claro, pero bueno, nos echa a perder el país. ahí hablan de que sí se giran. Es Ese que es el problema. El problema con las partidas específicas es que una vez que están
acordadas y forman parte de la ley, Sí. entonces le da un margen de maniobra a diputados y ministros Claro. para estar decidiendo cuáles se ejecutan y cuáles no, Así y las es, ese es el prioridades ahí se problema. mueren. Sí, sí, Ahora, y es el ministro que tiene que Otra resolver cosa eso. que hablaron, y lo Los hablaron diputados. todos, es esos sueldos salvajes que se han autodecretado, ¿verdad? Una serie de personajes aquí. Es decir, ¿cómo puede ser que haya un sueldo de 70 y pico mil dólares mensuales? No. 40 millones. En el gobierno. Sí, señor. Bueno, y ahí en los bancos, en el principal banco del país, ¿verdad? Sí. Es decir, eso no puede ser. Vos lo mencionaste una vez. Sí, pero y yo ahí creo lo que- reiteró pero- precisamente pero- Otón sí. con cifras. Ah, bueno, pero Sí. 40 millones. 40 millones mensuales. Es decir, son cosas que insultan la inteligencia y el decoro humano. Eso no puede ser. No puede ser, porque hay gente que se está muriendo de hambre. ¿Y cómo alguien puede ganar 72 mil dólares mensuales? ¿Y para qué? Pues eso es un robo. Está robando al erario público. Y se habló de una serie de cosas, de privilegios. y En este ventajas. caso, del Banco Nacional no es el erario, es el banco. Pues, ¿y el banco de quién es? No, Supuestamente. no. Ah, es del Pero Estado. hay que distinguir. Sí, yo sé, claro. Pero digo, es el Estado. Pero una serie de privilegios, por ejemplo, hablaron de Recope, que no refina, que no hacen, y entonces tiene sueldos por refinar y por esto y por el otro. Y una serie, si llegan temprano, entonces tienen un plus, como dicen, es un plus, en fin. Y una serie de barbaridades que han deformado totalmente la economía de este país. No la resiste. Pero ¿por qué Yo estoy totalmente de ¿Por qué acuerdo. un plus y no un plus? Porque eso es latín. Sí. Ah, bueno, pero en inglés sí. Tienes razón, es latín. Sí, yo iba a hacer la misma observación. ¿Por qué plus? No, porque tal vez eso lo he leído yo en inglés, en materia económica. Pero no lo he leído en altavoz. Vaya pues, plus. No vamos a discutir por eso. Usted le dice plus Juan perfecto, ¿no? ¿Cómo es Plusvalía. Es plus café, el trago que, pero mucha gente No, pero dice plus café. Sí, sí, es el- Ah, bueno, claro. Pero plusvalía no. ¿verdad? No, plusvalía. Plusvalía no, ¿verdad? Plusvalía. Pues sí, es Una interesante. pulsera o una pulsera. Pues era. Oíme, de Porquería, veras fue un una programa porquería. interesantísimo. Porque yo de veras, No, es decir, yo leí yo esas felicito páginas. a este ministro que ha tenido el Sí. valor en tiempo electoral de presentar algo de esta naturaleza, descarnada, para que la gente se dé cuenta de la realidad del país. Y para que Es luego increíble. la gente llore Sobre a la- lágrima viva viendo que existe ese problema y las opciones electorales son las que son. Y lo peor es que, por lo menos hasta el momento, ha habido dos nada más, de estas reuniones de candidatos donde exponen sus ideas, que no han expuesto nada serio sobre esto, ¿no? Nada serio. Y, Yo creo que ninguno esperaba ser candidato. no sé, Pero bueno, que candidote. no, está bien. De todos modos, nadie espera ideas. Yo creo que hay una especie de Hay temor de tocar el tema, eso es. Y otros vergüenza, porque a uno les debe dar vergüenza ese tema, a dónde ha llevado el país. ¿O existe la vergüenza en esos casos? No sé. A cierto nivel tiende a desaparecer. Sí, ¿verdad? Sí, eso creo yo. Luego, hay algo que en nuestro país, pero creo que es más universal, se da con los políticos, que La pelota de pelos. les basta con hacer mutis por el foro y todo se les perdonó, ya se olvidó de que estuvieron ahí. Eso es lo grave. No, el pero, país no reclama. Como No, tiene que nadie va a reclamar. reclamar. Puede ser. Velo en un orden diferente. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un editorial en un periódico local en el que se rasgaban las vestiduras porque en un país de África están conspirando para que la Corte Penal Internacional no juzgue al presidente de ese país, Sí. en caso sí, de sí, Kenia. Sí. Bueno, resulta que el gran crimen que se le atribuye es
una conspiración que condujo a unos actos que provocaron la muerte de 1.200 personas, lo cual es terrible, ¿verdad? Eso es un acto criminal. Pero perdón, esa corte no puede juzgar a Bush, que provocó, con base en una mentira, una guerra que produjo 1 millón de muertos. No, eso es, Entonces, la historia no debe perdonar ese tipo, sobre todo la elaboración de todo un proyecto de mentiras una detrás de otra, engañando hasta gobiernos, porque engañaron al gobierno inglés, porque le dieron como absolutamente ¿Usted cierto. cree que a Blair lo engañaron? No sé. Sí, es un yo creo que sinvergüenza. sí. Bueno, puede ser, pero... Es que, por ejemplo, yo creo que sí engañaron por falta de información a Abel Pacheco, que acabó diciendo que él prefería la vida proteger la vida de un niño gringo a la de un niño árabe. Pero salió a apoyar violando la Constitución de Costa Rica. Claro, pero digamos, en el caso de Blair, mire, con la inteligencia inglesa, no sé si usted sabe que era una mentira. Pero es que no solo fue Blair, fue ¿cómo se llama? Los comunes, la Cámara de los Comunes. Claro. Ahora, yo no creo que se dejen, uy chica, que sean tan mala fe de embarcarse. Es que la estructura de la... Hombre, no engañaron al secretario de Defensa, al negrito. Y él lo reconoció, claro, él lo reconoció. Es que yo me pregunto... Las pruebas que me presentaron eran indudables, claro, elaboradas. Era bien bruto. Hay una película, yo te la presté. Entonces a mí me parece que era muy imbécil. No, que va. Fue algo tan elaborado que engañaron al país. En todo caso, el problema está ahí. El político al final actúa como un actor. El actor que hace el papel de Yago es un desgraciado ahí en la obra y después se va tranquilo para su casa y le da un beso a los chiquitos. Claro, pero es un papel. Bueno, vamos a aterrizar. Aterricemos sobre Yago.